Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema con respecto a una situación a la cual se ha tratado de llegar en el escenario político venezolano durante mucho tiempo, ya desde hace aproximadamente unos 3 años. Hablo del tan esperado diálogo en Venezuela. Sí, diálogo, una palabra tan pluriforme y con tantos significados, es decir, tan polisémica, con muchos significados, con muchas perspectivas, aristas y formas de verla, de entenderla y de significarla, porque no se trata solamente de un diálogo, se trata de cómo establecer un diálogo y si realmente eso llega a ser un diálogo que arroje resultados positivos y fructíferos a nivel político, económico y social para, en este caso, Venezuela. Se ha llegado a un diálogo entre gobierno y oposición. Fue el domingo 31 de octubre, o el domingo 30 de octubre, mejor dicho, cuando el canal del Estado venezolana de televisión BTV transmitía en vivo y directo imágenes del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en el Museo Alejandro Otero, donde finalmente se llevó a cabo la reunión o la primera reunión exploratoria para un diálogo. Se había hablado inicialmente de que se llevaría a cabo en Margarita, luego, tras la exigencia de la oposición de que no asistirían a una mesa de diálogo si esta no se hacía en Caracas, entonces no habría diálogo. Fue allí cuando el gobierno decidió darle esa primera concesión, por lo menos, a la oposición y trasladar la mesa o la primera reunión exploratoria de diálogo a Caracas, específicamente en la sede del Museo Alejandro Otero, en Caracas. Y en esa primera reunión exploratoria se crearon 4 mesas inmediatas de trabajo, así lo dio a conocer la agencia de noticias EFE, informando que la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno venezolano y la oposición concluyó el domingo 30 de octubre, en horas de la noche, con la decisión de crear de inmediato 4 mesas de trabajo sobre el respeto a la soberanía, la primera, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la cuarta, la situación económica del país. El representante del Vaticano para este diálogo, el prelado italiano Claudio Maria Celli, leyó al concluir la reunión una declaración conjunta en la que se explica que estas mesas de trabajo estarán coordinadas por los mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y de la Iglesia Católica. A esa reunión había mucha incertidumbre y había dudas y reticencia con respecto a si la oposición asistiría. Finalmente asistió, pero dividida, fragmentada, en representación del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática de la coalición opositora, Jesús Chuo Torrealba. Se empezaba ya a extraer conjeturas de las opiniones de los venezolanos, de especialistas, de analistas, de periodistas con respecto al manejo de la oposición sobre el diálogo. Por ejemplo, pude recabar opiniones como la siguiente: pésimo manejo de la MUD sobre el diálogo. Si el 24 de octubre pusieron como única condición que la reunión fuera en Caracas, hoy tienen que acudir. Esto debido a que la oposición se mostraba muy reticente a acudir al diálogo, a la primera mesa de diálogo, la reunión exploratoria. Otras opiniones decían lo siguiente: las acciones en nombre de la unidad que no se hacen desde el acuerdo unitario representan una ruptura de esa unidad. Primeramente hay que tener en cuenta que la oposición ha mostrado volatilidad en sus decisiones. Las mismas pugnas internas cambian las posturas y hasta las estrategias. Es decir, que ha habido una situación en la que no hay consenso dentro de la oposición. Al ser una coalición tan plural en cuanto a corrientes políticas desde o dentro de una misma ideología que es la de centro derecha, a pesar de que Acción Democrática sea de centro izquierda y uno de los líderes más prominentes de la oposición sea también de centro izquierda, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. En sí la oposición es de centro derecha, pero los acuerdos parciales que ha mostrado la MUD no se han logrado en consenso. Ojo, fueron alcanzados entre la alta diligencia.
Sí, entre la alta diligencia que ha logrado dirimir la mayor cantidad de tensiones posible para de esa manera poder lograr un acuerdo y asistir por lo menos con una representación, en este caso de Chuo Torrealba, a la mesa de diálogo para por lo menos ver qué tiene el gobierno para ofrecer, si es que tiene algo para ofrecer. Si algún éxito político ha tenido la MUT es su pública coherencia. El 6 de diciembre se evidencia. El gobierno anota al dividirla sentándose solo con algunos. Esto es una opinión también que pude recabar entre las redes sociales, en la red social Twitter, con respecto a que el gobierno gana ciertas ventajas al tratar de dividir a la oposición. ¿Y por qué dividirla? Porque se sienta solo con los líderes menos prominentes, y un solo líder prominente, que es Jesús Chuo Torrealba, deja el gobierno ver y hace ver que la oposición efectivamente está dividida. Pero ojo, el gobierno se sienta solo con algunos, porque la MUT apuesta a no arriesgar todo en el primer round, por así decirlo, sin condiciones aceptadas por el poder. La MUT no pondrá toda la carne en el asador, por así decirlo, si aún no se le ha dado garantías de al menos el cumplimiento de una, tan siquiera una, por lo menos una condición de las que impone la mesa de la unidad democrática. Por su parte, la oposición reiteró que no abandonarán la lucha social ni la lucha de calle, según se lee en un comunicado que emitió. La oposición sabe muy bien que el diálogo es un mecanismo para condicionar un cambio que traiga estabilidad, y con ella, la vía electoral. Pero finalmente se logró esa reunión que tuvo como precedentes otros intentos de diálogos, el más reciente en 2014, que solamente tuvo una convocatoria que fue en el Palacio de Miraflores, transmisión en cadena nacional de radio y televisión durante aproximadamente 6 horas. En aquel momento no se llegó a ningún resultado después de ese diálogo, las tensiones siguieron, se congeló el proceso de negociación y hasta el día de hoy se ha logrado volver a un diálogo. El gobierno y la oposición se reunieron, se han estado reuniendo y seguirán reuniéndose. Se espera que exploren una agenda preliminar de los temas urgentes con sus soluciones. Maduro, al momento de la reunión, se retiró de esta y no ofreció declaraciones a los medios. Y allí se empezaba a entrever si el gobierno delegaría a un vocero con adelantos a la agenda. No sucedió. Los representantes del gobierno y la oposición en la mesa exploratoria determinaban a sus voceros para hablar de algunos puntos tocados. Maduro, por su parte, afirmó su compromiso total y absoluto y le tiende la mano a la oposición. Pero ojo, eso se comprobará si el gobierno da concesiones. Y en todo proceso de negociación, las dos partes deben conceder, deben aprender a ceder posiciones, porque si le conceden algo a la otra parte o la contraparte también le concederá algo a esta. Todo proceso de negociación es una especie de feedback, de oferta y demanda. Una parte ofrece algo porque de alguna manera tiene que satisfacer la demanda de la contraparte, pero eso no siempre va de la mano, no siempre están conectadas, porque probablemente, y francamente es así, lo que la oposición demande, exija y ponga como condiciones no será lo que al gobierno le convenga políticamente y viceversa, porque así es la política y así es todo proceso de negociación política. Ojo, mucho se comenta que el Vaticano y los mediadores le están dando o le han estado dando tiempo y oxígeno al gobierno, pero hay que tener en cuenta que la oposición también podría ganarlo mientras calienta la calle, mientras paralelamente está en un proceso de negociación, pero también está en la calle y por ello mantiene la agenda de lucha en la calle, para mantener y exacerbar la tensión sociopolítica que sirva de presión popular para que con la presión diplomática en la mesa de negociaciones el gobierno se vea de alguna manera asediado desde dos flancos, la gente, la población, el pueblo, la presión y la tensión social, y los actores políticos nacionales e internacionales, porque también participan el Vaticano y la UNASUR. Pude extraer la opinión de un analista que alegaba lo siguiente: creo que el gobierno debería decretar la amnistía general para presos políticos y la MUD suspender la marcha a Miraflores. Personalmente, considero que un escenario así le implica al gobierno más presión e ingobernabilidad en su contra, y a la oposición menos apoyo del descontento social. ¿Por qué?
porque si decreta una amnistía y cumple la primera condición que impone la MUD, que es la liberación de los presos políticos, esto haría que la presión social aumentara, ya que el liderazgo de la MUD podría aumentar también. El núcleo de la MUD podría de alguna manera verse renovado con un liderazgo fresco y recuperado. Esto aumentaría la ingobernabilidad que ya existe sobre el gobierno, pero que podría ser mucho mayor. Y a su vez, a la oposición le implica menos apoyo del descontento social la decisión de suspender la marcha a Miraflores, y eso es una decisión que ya tomó, y eso también hay que considerarlo. Asimismo, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, afirmaba: se mantiene la agenda parlamentaria, se irá a la OEA y se mantiene la agenda de calle. ¿Qué significa esto? Que la MUD tiene tres estrategias o tres tácticas. La primera, un juicio político para buscar la destitución de Maduro. Por ello habla de agenda parlamentaria, aunque no exista como tal la figura del juicio político, o no existe esa figura jurídica. En la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional busca un resquicio legal para poder aplicar el artículo 233, que habla de las faltas absolutas del presidente, y tratar de investigar la presunta responsabilidad política que se le atribuye a Maduro, y de esa forma llevarlo a un antejuicio de mérito que lo destituye del cargo si se logra comprobar que incurrió en abandono de su cargo. La otra táctica es la presión que implica una exclusión, o que implicaría una exclusión del sistema interamericano. La OEA, al aplicar la Carta Democrática, lo excluiría o le excluiría a Venezuela del organismo y a su vez del sistema interamericano, tanto de derechos humanos como del Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones que forman parte de la OEA y de las cuales Venezuela también forma parte. Y por último, la agenda de calle, que es la tensión del descontento social. Estos tres factores generarían el caldo de cultivo perfecto para que de alguna manera el gobierno se vea obligado a dar un paso al costado o ceder posiciones y o dar concesiones a la oposición. A juicio de Chuo Torrealba, todas sus actividades se mantienen dependiendo de los gestos del gobierno antes del 3 de noviembre. Ya el gobierno hizo un primer gesto, que fue la liberación de 3 dirigentes políticos, 3 presos políticos, entre ellos Carlos Melo y Andrés Moreno. Pero la oposición prevé un escenario en el que el gobierno quiebre el orden diplomático del diálogo. Por ello se prepara para compromisos irrespetados y, asumiendo que libere a otros presos políticos, esto podría ser una táctica para que la oposición llegue a un escenario en el que el gobierno le proponga un canje: presos políticos por referendo revocatorio. Pero lo destacado es que en la reunión exploratoria entre el gobierno y la MUD se acordó la instalación inmediata de esas 4 mesas de trabajo. Y el coordinador de la mesa de respeto a la soberanía será el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La mesa de reparación de víctimas la encabezará la Santa Sede, es decir, el Vaticano, con representación del prelado italiano Claudio María Celli. Y la mesa del cronograma electoral la guiará el expresidente de Panamá, Martín Torrijos. Por último, la mesa de situación económica la coordinará Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana. Todo eso se encuentra en el documento oficial de la reunión exploratoria. También se dio a conocer el 31 de octubre que Estados Unidos había enviado a su subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, a Caracas para diálogos con el gobierno y la oposición. Y fue el martes cuando llegó. Estará en la capital venezolana hasta el miércoles. Por su parte, también se dio a conocer, y esto lo informó y lo afirmó un dirigente político de la oposición, Carlos Ocariz, lo siguiente: solicitamos la realización de una elección general a comienzos del 2017. Y aquí entra en juego la otra condición que pone la oposición, que es una elección general, es decir, elecciones presidenciales, obviamente adelantadas para inicios del 2017. Todo esto en medio de una tensión en la que, por ejemplo, 2 corresponsales internacionales de la cadena española de noticias RTV
fueron detenidos por más de 24 horas en el aeropuerto de Maiquetía. Y además de esos dos corresponsales españoles que trabajan en Colombia pero fueron enviados especiales a Caracas para los diálogos gobierno-oposición que fueron retenidos en Maiquetía, también hay un periodista estadounidense en la misma situación. Claramente hay una situación en la que el gobierno no quiere mediatizar tanto el diálogo para que el entramado comunicacional internacional no haga conjeturas ni análisis precoces de lo que podría ser una mesa de diálogo que, ojo, no podría, o mejor dicho, no es 100% segura de que tenga efectividad alguna. El 1 de noviembre, la Asamblea Nacional para ese día citó a Maduro y lo esperaba para que asistiera a esa cita donde debería o debía haber presentado alegatos sobre el abandono de cargo que se le atribuye, pero como era de esperarse, no asistió. La oposición decidió diferir esa sesión, diferir esa cita y también suspender la marcha opositora al Palacio de Miraflores, la sede de gobierno, para el jueves 3 de noviembre. La oposición se reunió con Thomas Shannon, el secretario de Estados Unidos para Asuntos Políticos, pero claramente aquí se busca la presión diplomática. Por otra parte, Maduro también se reunió con Shannon y junto con él, José Luis Rodríguez Zapatero y el enviado del Vaticano. Estados Unidos, el Vaticano y Zapatero oxigenan al gobierno. Toda situación en la que se observe que los mediadores estén reunidos con el gobierno, de alguna manera, más que con la oposición, le implica al gobierno una legitimación que empezó desde el momento en que se publicó la foto del Papa bendiciendo a Maduro en el Vaticano y también la fotografía de Nicolás Maduro entablando una conversación con los dirigentes de la oposición. Es decir, el diálogo podría ser un escenario comunicacional perfecto para que se mediatice tanto esto y se politice tanto que el gobierno quede bien parado y legitimado por haber dado el paso al diálogo. ¿Garantizarán esos mediadores, es decir, el Vaticano y Zapatero, que el gobierno ceda a conceder en el diálogo? Hay que tenerlo en cuenta. Se daba un cónclave en la Asamblea Nacional. Los jefes de partidos y la Junta Directiva discutían un plan de acción para las próximas horas. Todo podría cambiar. Y así fue. Se confirmó que la Asamblea Nacional difirió el punto de responsabilidad política de Maduro y le dan un espaldarazo al diálogo. Voluntad Popular no estuvo de acuerdo con esto, no está de acuerdo. Las peticiones de la oposición al Vaticano incluyen, además de adelantar elecciones y designar un nuevo CNE y el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos. Sí, la oposición proyecta en el Vaticano su medio para lograr que el gobierno ceda y dé concesiones que destraben el impasse político. Pero partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia apoyaron la decisión de suspender la marcha hacia Miraflores. Esos partidos son proclives a una salida negociada con el gobierno para una vía electoral, pero Voluntad Popular y los otros partidos minoritarios son del ala más radical que apela a la calle, a salir del gobierno desde la tensión social y no con un diálogo, porque Voluntad Popular no cree en un diálogo, ni los partidos más radicales de la oposición. Por ello no han asistido aún a estas mesas exploratorias. Por este motivo, la oposición, al suspender la marcha a Miraflores el 3 de noviembre, dejó entrever que el Vaticano logró apaciguar a la oposición. ¿Más tiempo y oxígeno para el gobierno? La oposición asume el costo político que significa y representa suspender la marcha a Miraflores el 13 de noviembre. El descontento ahora se cierne en ambos factores. La oposición le pide al Vaticano elecciones generales en enero, una nueva directiva en el CNE y el respeto a la Asamblea Nacional. Pero ¿puede el Vaticano mediar tanto hasta llegar a ese punto? Esto, sin duda alguna, es evidencia de que el diálogo va a arrojar resultados que serán dados a conocer el 11 de noviembre. Y esos resultados, sin duda alguna, deben basarse en una agenda de políticas insertadas en una resolución de acuerdo. Y eso debe ser, o debería estar compuesta por un proceso para restablecer y reactivar el revocatorio desde su fase logística, pero emitiendo orden judicial que pueda
garantizar el ejercicio de este derecho político y constitucional. Esto en el tema político, así como una negociación sobre el proceso electoral. En el tema económico, políticas de inversión, políticas que puedan atraer inversión para el establecimiento de un buró de empresas privadas. Ojo, esto no implica capitalismo salvaje, sino un buró de empresas privadas que pueda y quiera y desee invertir en Venezuela para reactivar el aparato productivo desde la iniciativa privada y desde la iniciativa del capital bien administrado, sin intervención estatal, con políticas o bajo políticas de expropiación. Y también el punto de la indemnización a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y de la represión selectiva del Estado. Esto debe ser el conjunto de soluciones para cada tema de cada mesa de trabajo. Y si eso se logra, podrá haber un marco de estabilidad y de condiciones para que se logre una transición política que implicaría, ojo, una vía electoral. Y la vía electoral es lo que busca el pueblo representado con la MUT a través de este diálogo, porque en momentos de crisis políticas el pueblo es el que decide, y el mecanismo a través del cual desea decidir el futuro de Venezuela, el pueblo de Venezuela, es a través del referendo revocatorio, de un mecanismo electoral que dé paso a una transición, y esa transición implica un cambio de gobierno, y el cambio de gobierno se logra a través de los procesos electorales y democráticos, en este caso el referendo revocatorio. Eso es lo que el gobierno evita a toda costa, porque el poder siempre busca atornillarse en sus fueros, atornillarse en su escenario de actividad política, en su epicentro de actividad política. Pero es eso contra lo que el pueblo está buscando luchar y también erradicar del actual escenario político venezolano. Por ello se lleva a cabo este diálogo. Así van las cosas en Venezuela. Se espera el 11 de noviembre el anuncio de los resultados de esta primera reunión exploratoria, de estas mesas de trabajo, pero sin duda alguna hay que tener en cuenta que antes de que acabe el 2016 podría ocurrir un cambio político que, de ser el revocatorio o de no ser revocatorio, determinará para bien o tal vez para mal, lamentablemente, de darse ese escenario, el futuro político, social y económico de Venezuela, que pasa por una crisis sin precedentes en su historia. Les ha hablado Ricardo Serrano. Nos encontramos en una próxima edición en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Hasta luego.